Y vamos a ver bastante, que es aprendizaje en Notebook LLM. Es una herramienta que he usado bastante en los últimos meses, en realidad. Y este workshop o este pequeño curso, digámoslo así, es como que es algo que quería compartir con todo el mundo hace mucho tiempo. Entonces, voy a compartir pantalla para enseñarles más o menos qué es lo que vamos a hacer. Eh, la verdad es sencilla, es la siguiente. Si ustedes quieren todo algo rápido y corto, es esto de aquí. Simplemente entren a este enlace, ábranlo, abran cualquier notebook LLM que tengan. Yo voy a abrir uno mío. Notebook LLM es en esta plataforma. Le dan clic a probar el notebook. Tengo varios. Eh, Pueden escoger el que ustedes quieran. Por ejemplo, es este de aquí que habla acerca del luto complejo. Les voy a hacer la demostración rápida. Eh, Y con los prompts que tienen acá, estos seis son básicamente todo lo que se va a hacer en este workshop. Le dan a copiar el prompt y este es un prompt de preguntas core del campo. Le pueden dar acá informes, le pueden dar a crear su propio informe y pueden generar el informe. Y básicamente así es como tendrían, copiando estos seis prompts y haciendo esto de informes, todo el conocimiento que vamos a ver hoy día. Y eso lo pueden imprimir y trabajar con eso y tienen el resumen de todo el conocimiento de los notebooks que están manejando. Esa es la salida fácil. Si querían los prompts y algo rápido, esa era. Pero creo que no es lo más rico y lo más potente al momento de aprender. Creo que lo más potente al momento de aprender es entender los fundamentos de por qué funciona lo que estamos haciendo. Así que por eso tenemos este workshop. El workshop es Potencia tu mente con IA, Ultra Learner. Yo soy el doctor Javier Flores Coaila, investigador, docente, residente de psiquiatría, y le he dedicado este último año de mi vida enteramente a inteligencia artificial en educación médica. Eh, Así que vamos allá. Bienvenidos y me gustaría que escriban en el chat del 1 al 10 el tema que vayan a escoger o que hayan escogido ahora, o qué tanto sienten que dominan el área en la que están actualmente. Por ejemplo, yo comienzo, ¿no? Yo estoy ahorita revisando terapia de sistemas familiares internos y yo siento que lo domino un 4. Entonces, no cuánto leíste, sino cuánto dominas. No escriban su número en el chat. Gracias por participar. Entonces, guarden ese número porque hay varias cosas que incluso vamos a ver y vamos a darnos cuenta de que las dominamos en un nivel en el cual es menor del que creíamos realmente. En 2 horas vamos a extraer todo lo importante de cualquier tema, así que les había pedido que antes de llegar aquí prepararan sus PDFs, prepararan documentos. Si no lo han hecho, hoy día les voy a explicar cómo se realiza. Hay 6 skills, son gratis en este workshop, ¿no? Ahora. Entonces, lo primero que quiero decirles es que yo tengo un abordaje totalmente distinto al aprendizaje actual. Si muy bien en algún momento yo pensaba de que la mente era como que había un input, que es el conocimiento, luego lo procesamos y luego lo regurgitamos y lo botamos. Eso ha cambiado con el tiempo. Actualmente lo que yo pienso es que el cerebro en realidad predice constantemente la realidad. Eh, Probablemente esto lo han escrito desde que escribieron el Tao, si a alguien le ha interesado, y ahora estamos en este modelo de la mente en predictive processing o procesamiento predictivo. Y para los que hagan algo que tenga que ver con ingenierías o demás, lo ven quizás en modelos bayesianos o en estos modelos predictivos. Básicamente lo que quiero decirles con esto es lo siguiente. Nuestro cerebro está constantemente prediciendo la realidad. Siempre tenemos expectativas de todo. Y eso también es el aprendizaje. Se lo voy a dibujar acá. Entonces, imaginen que yo voy y atiendo a un paciente. Yo ya tengo una predicción de cómo va a ser esa entrevista clínica. Entonces, esta predicción se llama prior. Es una puerta a la que yo voy a entrar. Cuando yo hable con el paciente me dará un pedazo nuevo de información. Y eso va a modificar mi forma de pensar. La va a modificar, va a corroborar mi prior. Entonces, ¿corroboro lo que yo pienso o hay un error de predicción? El error de predicción es la diferencia entre lo que había entre el prior y el posterior.
¿Por qué eso es tan importante? Porque según modelos de neurociencia actuales, este error de predicción en situaciones en las que son adversas se interpreta como algo que llamamos valencia negativa. Es decir, cualquier sentimiento de emoción que es negativa. Entonces, cuando dicen que el aprendizaje duele, realmente duele, porque este error de predicción cuesta. Y ahora quiero transmitirles esto de la siguiente forma. Imaginen que ustedes estaban, vayamos muchos años atrás, estamos, no tenemos nada evolucionado y estamos tratando de aprender cómo cazar mamuts o dinosaurios, no, perdón, o tigres o demás, lo que sea que quieran cazar, ¿ya? O imaginen algo inverosímil, no dinosaurios, no existían, no estaban con nosotros, pero imaginemos que queríamos cazarlos. Entonces, en ese momento, ustedes tenían que crear, o teníamos que crear todos nosotros, un modelo mental del mundo. Si nuestro modelo mental del mundo fallaba y había un error de predicción, este error de predicción significaba potencialmente muerte. Entonces, por eso aprender algo nuevo o que cometamos errores al momento de aprender molesta y duele y es incómodo. Eh, es importante recordar que ya no estamos en esa época, que ahora aprender es un proceso que cambia totalmente la cognición. Y por eso, en algunas situaciones, a pesar de que tienen ustedes el error de predicción, hoy yo lo tengo, se siente bien, se siente sorpresa, porque eso ocurre cuando estamos en un ambiente seguro, predecible y controlable, cuando esta parte de nuestro cerebro interpreta que esto no es amenazante. ¿Y por qué les cuento esto? Porque imagínense que le hacen estas mismas preguntas que le van a hacer a un docente que tiene una cara poco expresiva o con el que han tenido malas experiencias. Obviamente mi sistema va a interpretar eso como un escenario amenazante. Por lo tanto, cualquier error de predicción que ocurra ahí me va a generar malestar y no voy a querer aprender. Sin embargo, con esta nueva era de inteligencia artificial, ya no estamos ante figuras de poder que nos generen malestar y demás. Obviamente, el mejor aprendizaje se da cuando lo hacemos con otras personas. Sin embargo, el aprendizaje, en mi experiencia, en lo que va de toda Latinoamérica, está marcado por una cultura punitiva y tendemos a estar en hipervigilancia, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que he encontrado de trabajar con Notebook o trabajar con IA para aprender, que te da un ambiente predecible y seguro. Y este error de predicción ya no se siente tan mal. Entonces, lo primero es nuestro cerebro aprende corrigiendo errores de predicción y actualizando modelos mentales. Y esto no va solo a temas cognitivos puramente, sino también va a nuestra vida con otras personas. No es como que cada vez que yo converso con alguien, voy actualizando mi modelo mental de esa persona. Porque imagínense lo siguiente. Si ustedes tuvieran que representar toda la realidad tal cual es en su mente, costaría un montón de energía. No habría energía para hacer otras actividades. Entonces, esa es la razón por la cual quería comentarles el procesamiento predictivo. La idea es exponernos a errores de predicción. ¿Ok? Entonces, nuestro cerebro es una máquina que predice. Si yo quiero aprender, tengo que corregir mis errores de predicción. Por lo tanto, tengo que tener priors y tengo que saber qué es lo que creo antes de comenzar. Eso es lo más básico. ¿Qué es lo que yo creo de este tema? Entonces nuestro cerebro predice, se enfrenta a la realidad y luego actualiza. Si hay un error entre, si hay error entre predicción y la realidad, se actualiza el modelo. Esa actualización es aprender. Entonces constantemente estamos aprendiendo. Y algunas veces el aprendizaje es incómodo porque el ambiente no es predecible ni seguro o se interpreta como no seguro. Y a veces es cómodo y tranquilo porque el aprendizaje es seguro, cómodo y ocurre en un lugar predecible. Entonces, el error de predicción es el aprendizaje. Sin error no hay actualización y sin actualización no hay aprendizaje. Por esa razón no funciona a veces releer los apuntes. Releer los apuntes no genera un error de predicción, porque yo estoy yendo con la mente en esto que mi prior es esto que voy a leer, ya lo sé. Lo leo, no modifico mi realidad porque no he probado, ni siquiera he visto qué priors tengo y continúo. Entonces, eso es algo muy interesante. Lo que sí genera un error de predicción son las evaluaciones, intentar recordar antes de leer, explicarle a otras personas, aplicar en contextos nuevos. Si la predicción falla, aprendes y te das cuenta qué reglas van emergiendo, ¿no? Y hacer preguntas, ¿no? Las preguntas te fuerzan a generar respuestas y a saber, oye, esto de aquí no lo había pensado de esta forma. Pero aquí hay otro problema. Está la ilusión de fluidez. Pero antes de continuar,
¿Habían entendido el aprendizaje como esto de errores de predicción? ¿Lo habían escuchado? ¿Habían estado cerca de este concepto? Coméntenme mientras tanto en el chat antes de continuar. Para mí, cuando lo aprendí hace un año, me pareció algo bastante nuevo e interesante. ¿Qué es lo que opinan de este tema? ¿Qué es lo que opinan de ver todo como un error de predicción, quizás, ¿no? Hace que pasemos de una mente rígida a una mente mucho más flexible. Me gusta este concepto de mente flexible porque también va relacionado con cómo percibimos nuestras relaciones y a nosotros mismos. Me voy a ir en flor un ratito, unos 2 minutos, pero quería decirles de que también ustedes tienen modelos mentales o priors de ustedes mismos, de cómo se perciben a sí mismos. Y la realidad a veces nos choca y por eso cuando nos damos cuenta de que no estamos yendo acorde a lo que creíamos de nosotros, nos sentimos mal. Entonces, si adoptamos este mindset de cómo funciona nuestro cerebro, nos puede ayudar un montón. Listo, ahora sí vamos. Gracias por su feedback. Y ahora, la ilusión de fluidez. Releer se siente como aprender porque reconoces el material, porque no estás yendo con no estás enfrentando tu cerebro a ese dolor. Pero reconocer no es lo mismo que generar conocimiento, no es lo mismo que conectar. Si tú no puedes producir ese conocimiento sin mirarlo, probablemente no lo sepas, probablemente no has hecho tantas conexiones. Y aquí va el siguiente gran concepto. Eh, Ese es un concepto que me gusta mucho de Machine Learning, que creo que es algo que sí o sí ayuda bastante y que también se usa en diagnósticos médicos, que se llaman campos semánticos. Eh, si yo les digo, por ejemplo, perro, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Qué otra cosa se les viene? Al toque en su cerebro, ¿a qué asocian a perro? Una palabra, dos palabras. ¿Qué viene por ahí? Gato, juego, animal, gato. Muy bien, entonces eso ocurre por algo, porque en nuestra mente el mundo, las palabras, la representación, está hecha en base del lenguaje. El lenguaje es tan importante porque el lenguaje nos permite crear estos modelos mentales del mundo aquí adentro. Entonces, cuando yo les digo perro, en su mente o en su red, esa es una metáfora, obviamente, ¿no? Se ha activado algo que vamos a llamar un campo semántico que alrededor ha activado todos los conceptos que ustedes han dicho, paseo, gato, animal y demás. Pero si yo les digo, por ejemplo, síndrome coronario agudo, no van a activar el campo semántico de perro, a menos que tengan un recuerdo relacionado a ese, sino van a activar un campo semántico de dolor torácico, van a activar más campos semánticos. Exacto, ST, van a activar EKG. Si en cambio, si yo les digo abuelo, probablemente vayan a activar, en mi caso yo activo un campo semántico que tiene que ver más con valencia positiva, que quiere decir síntomas positivos como, perdón, sentimientos positivos como felicidad, como abuela, como familia, como casa, como niñez, como calma. Entonces, lo que quiero decirles con esto es de que el verdadero aprendizaje mediante el lenguaje se da cuando estos nuevos conceptos se ubican en estos campos semánticos. A veces es muy difícil, por ejemplo, aprender algo de cero y porque dices, oye, yo no voy a aprender nada de esto, pero en algún momento, en algún momento, por ejemplo, en la ducha, caminando, no sé si les ha pasado, confirmen, que tienen este momento de eureka, dicen, oye, esto que he visto tiene mucho sentido con esto otro que he visto cuando hace como que un mes, 3 meses, 5 años, y hacen ese clic entre conceptos que parecían que no entendían, pero los entienden de pronto. Eh, yo trato de verlo de esta forma. Yo creo que los conceptos van caminando en estos campos semánticos o dimensionales hasta que encuentran toda la dimensión donde están. Entonces, esta es una analogía muy interesante que plantea Machine Learning, eh, pero si nosotros simplemente reconocemos y no conectamos el conocimiento, no ubicamos como que es como ser un librero y poner, oye, esto va acá, esto va acá, esto va acá, solo generamos, no producimos conocimiento, solo nos volvemos cómodos con el conocimiento. Entonces, este concepto de campos semánticos a mí me gusta un montón. Eh, Porque permite que nosotros, los humanos, podamos entender cómo funciona nuestra mente y cómo vamos usando el lenguaje para representar el mundo. Entonces, y yo creo, la verdad, de que no hay ningún campo semántico o campo dimensional que está aquí que sea igual entre dos personas. Entonces, eh, la idea es esa, ¿no? Primero tener ese campo para transitar. Ahora, esos skills que vamos a ver refuerzan la predicción, no el conocimiento. Entonces, esa es una parte que sí les quiero pedir total atención. No todo el conocimiento es igual. Em,
Vamos a ir a algo que creo que todos sabemos hacer, que todos hemos hecho, hemos visto alguna vez o podríamos hacer, que es cocinar, ¿ya? Eh, para cocinar necesitamos varios componentes. El primer componente es conocer recetas. El segundo componente es tener las habilidades para cocinar. Y el tercer componente es entender los modelos mentales de la cocina. Es entender de que, por ejemplo, para que algo sepa rico para algún grupo de personas, hay que colocarle azúcar más aceite. Si se dan cuenta, son tres cosas totalmente distintas. Voy a hacer otro ejemplo ahora de medicina. En medicina, cuando trabajamos en algunos pacientes o enfermedades, nos sirve mucho saber, oye, ¿cuáles son los modelos mentales que nos permiten entender la apendicitis? La apendicitis es una enfermedad en la cual el apéndice, que es un órgano pequeñito que está localizado más o menos por acá, se obstruye. Entonces, el modelo mental principal que creo que todos podríamos entender es que hay una obstrucción en un cilindro que solo tiene una salida. ¿Ya? Entonces, al haber una obstrucción y haber producción de líquido, va a haber un aumento de volumen y por lo tanto se puede romper. Procedimentalmente tenemos que saber hacer el examen físico para poder detectarlo. Tenemos que saber hacer ultrasonidos, tenemos que saber hacer más, operar, suturar y demás. Pero además tenemos que saber cuáles son las indicaciones, qué medicamentos se dan en estos pacientes. Hay tres tipos de conocimiento que me gusta explicar, que son estos tres. Modelos mentales o primeros principios. Todas las áreas del conocimiento las tienen. Hay modelos mentales básicos para todo, para todas las que compartimos nosotros. Por ejemplo, no sé si han escuchado este concepto de que lo que está en el libro no es lo que se aplica en la práctica, usualmente. ¿Lo han llegado a escuchar? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido? Porque la primera vez que uno aprende, pueden escribirlo en el chat, la primera vez que uno lo vive, es como que dices, pero esto lo estudié de esta forma, no debería ocurrir así. Ya, ese modelo mental se llama el mapa, no es el territorio. ¿Ya? El territorio es muy distinto a lo que un mapa dice, porque el mapa es solo una foto que se toma en un momento. Entonces ese modelo mental ayuda que cuando nosotros lo transmitimos a otras personas más jóvenes, decirles que probablemente lo que esté escrito no vaya a ser lo que se vaya a cumplir al pie de la letra, sino que van a haber ciertas excepciones a esa regla, ¿no? Otro modelo mental muy útil que me gusta a mí es el de inversión, que es, ok, quieres lograr algo o hay algo que te gusta, muy bien, a veces es difícil saber cuáles son los pasos que tienes que seguir, pero ¿qué sería lo opuesto que tendrías que hacer para que no lograr eso? Por ejemplo, imagina que que quieres sacar 20 en tu examen. ¿Qué sería un modelo de inversión para eso? Dormir 2 horas, no estudiar ningún día, salir de fiesta todos los días, faltar a todas las clases. Ok, si haces eso, no va a salir eso de ahí. Entonces, esos son los modelos mentales. Son como que primeros principios que están dentro de las áreas o de las ciencias. Hay un grupo de investigación de eso que se llama Mental Models, Global Mental Models. Hablan acerca de este procesamiento cognitivo y es muy interesante. Luego están los procedimientos o habilidades. Obviamente hay campos del conocimiento, como he visto aquí que algunos son de otros campos que no son médicos. Les agradezco por estar aquí. Que probablemente, por ejemplo, en ingeniería, tienen más actividades procedimentales que nosotros. En medicina, dentro de la medicina, los cirujanos tienen mucho más actividades procedimentales que los médicos clínicos. Entonces, los procedimientos es aquello que se termina estudiando con checklist. Y por último tenemos los facts o los hechos o el conocimiento puro y duro, que es esto que sí o sí tenemos que memorizar y tener el lenguaje que se va a usar en un campo y demás. Entonces, quiero que se lleven eso. Hay facts, lenguaje, hay procedimientos o habilidades y hay modelos mentales o primeros principios. Todos los prompts que vamos a ver ahora o vamos a usar con un notebook se basan en esos tres conceptos. Entonces, aquí lo he puesto de otra forma, que he puesto que hay declarativo, que es saber qué, que son justamente los facts, que es hechos, datos, conceptos, definiciones. Es el más fácil de memorizar, pero también es el más fácil de olvidar. Usualmente cuando uno quiere trabajar con esto, puede hacer flashcards de Anki o en el mismo notebook que vamos a ver, se pueden hacer flashcards. Está el procedimental, que es saber cómo, ¿no? Procesos, algoritmos, secuencias de acción, cómo intubar un paciente, cómo hacer tal cosa, cómo hacer tal mezcla, cómo hacer X. Se aprende haciendo y no leyendo. Y por último está el condicional, saber qué, cuándo y por qué. Entonces, esto también es algo muy interesante, que es el juicio clínico, modelos mentales, cuándo se activa una decisión.
Es lo que separa a un residente de un especialista. Ahora sí, el 90% del estudio tradicional a veces ataca solo lo declarativo. Confirmen si en su experiencia a veces han sentido que todo era muy teórico y a veces no era como que, oye, esto cómo lo aplico, cómo lo uso, cómo lo traslado, ¿no? Entonces, los expertos tienen los tres tipos integrados y los seis skills que van a atacar, que van a usar hoy día son esos tres. Entonces, les voy a pasar otra vez esto. Vamos a explicarles qué es lo que tiene esto de 6 prompts de Notebook LLM. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos primero Field Language Guide, que es una guía para recolectar todo el lenguaje de un campo. Tenemos las prácticas Pareto del experto, que son las 20 prácticas que producen el 80% de resultados. No la teoría, sino trata de extraer cómo se comporta un experto en la práctica real. Preguntas core del campo, que son las preguntas que diferencian a un novato de un experto. Y luego auditoría de overclaims, que este es un pro muy interesante porque trata de recolectar todo aquello que está dicho, que es una exageración para la evidencia que se tiene en ese momento en el documento que van a trabajar. Luego están los modelos mentales por cada nivel. Y por último están las competencias procedimentales. Y aquí hay un término nuevo. No sé si habían escuchado del concepto Dreyfus. ¿Lo han escuchado antes? ¿Tienen una idea de más o menos qué es? Entonces, se los cuento ahora. Dreyfus fue un hombre que planteó de que el desarrollo de competencias humanas tenía 5 niveles. Entonces, lo que él planteaba es que uno llega de novato a experto, y cuando uno llega a nivel experto puede ver todo de manera holística. Puede ver todo como un gran engranaje que está conectado y puede pensar, y el pensamiento de primeros principios es algo que está dentro de él, dentro de su desarrollo profesional. Y el novato es aquel que puede seguir solo reglas. Eso es lo que dijo Dreyfus en resumen. ¿Por qué lo traigo? Porque en educación médica, que es el campo en el que yo estoy, usamos mucho este modelo, sobre todo cuando trabajamos con competencias de médicos. En ACGME, que es la Asociación Americana relacionada a la educación médica, y en CANMEDS, que es un modelo en Canadá, se trabaja con Dreyfus. Y ahora van a ver por qué es tan interesante. Imaginen que tuvieran que crear un humano o que entrenar a un humano en una tarea. El primer nivel del humano sería novato. Simplemente le das las reglas y le dices, si la presión es X, da Y. Esta persona no va a saber cuándo romper la regla, simplemente la va a seguir, ¿no? Es como que, ok, si pasa esto, hago esto. Entonces es bien técnico. No entiende el fundamento de por qué está haciendo eso, pero la sigue. El 2 es principiante avanzado. Ya reconoce patrones simples por experiencia y aquí está la exposición. Este paciente se parece a uno que vi antes. Ya tiene más experiencia, ya tiene más contexto y ya puede tomar decisiones basadas en lo que ha vivido. El nivel 3 es alguien competente. Planifica, prioriza y maneja complejidad. Tengo tres problemas, ataco este primero, pero ¿por qué? Entonces, si se dan cuenta, hemos pasado de alguien que solo sigue, ok, si pasa X hago Y, a alguien que reconoce patrones por simple experiencia porque ya estuvo expuesto, y al tercero que ya puede priorizar problemas. El cuarto ve la situación como un todo, ya tiene una intuición formada. Algo no cuadra aquí, ok, tengo un sentimiento de que algo no cuadra aquí porque he tenido más aprendizaje basado en el procesamiento predictivo previo. Y el nivel 5 es aquel experto, el que no piensa solo en reglas, actúa desde la comprensión profunda, ¿no? Las reglas que el campo ya están internalizadas, los modelos mentales están internalizados y sabe cuándo romperlas. Hay cosas en todos los campos en los que estamos, en todos, que se saben pero no se dicen. En medicina, por ejemplo, está este dicho de que si escuchas galopes, piensa en caballos y no en cebras. Pero ¿qué significa? ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? O sea, ya luego uno entiende en el tiempo que está relacionado a prevalencia de enfermedades, a que hay que pensar primero en lo que tiene mayor frecuencia y mayor mortalidad antes de pensar en lo raro. Entonces, eso es no pensar eso es un modelo mental que uno va adquiriendo con el tiempo. Y ya cuando uno es experto, lo piensa así, rápido. A veces eso no está disponible para nosotros, a veces incluso los expertos no saben que tienen esas cosas en su mente, porque no hay alguien que los haya invitado a reflexionar y a traerlas al mundo real, porque las tienen tan metidas dentro suyo que es como que están ahí, las usan, no saben que las usan, pero las usan. Ahora la pregunta es, teniendo en cuenta los 5 niveles que hemos visto,
En el campo en el que van a trabajar hoy día, ¿en qué campo sienten que están? ¿En el nivel uno, 2, 3, 4, 5? Bueno, yo siento que estoy en el 3 también, 2, uno, y es algo muy interesante reconocer en qué nivel estamos, porque nos permite ir avanzando y ver qué es lo que nos falta, ¿no? Obviamente, si estamos en el 3, quizás lo que nos falta es más reflexión guiada por la experiencia. Si estamos en el nivel uno, lo que nos falta es más exposición a la experiencia que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, Dreyfus plantea lo siguiente. Los 6 skills trabajan de esta forma. Y creo que como todos han visto en los posts que hago últimamente, lo primero que tenemos que definir es, ok, tengo que crear el mapa del conocimiento. Por eso, para lograr el primer nivel, lo que hay que hacer es tener un mapa más declarativo, o sea, saber cuáles son los términos que se usan en el campo, cuándo usar tal término y demás. El principiante ya adquiere más habilidades, sabe cuándo usarlas. El competente ya adquiere conocimiento condicional y luego modelos mentales. Entonces, así es como se organiza este, estos prompts. Y ahora sí, vamos al hands-on, que son nuestra biblioteca inteligente. Alguien que está aquí presente no tiene documentos o material con el cual trabajar para poder, para ver cómo vamos a adaptar nuestro taller. Ok, entonces, lancen un tema, todos tienen esta libertad, lancen el tema que quieran, o sea, o que sienten que con el que podamos trabajar y yo voy a seleccionar al azar 1 a 2 temas con los que trabajaremos para hacer la sesión de hoy, que es la práctica guiada. Pueden poner el tema que quieran, ¿no? Trombosis portal, PERLS 2025, sigan, hipertensión arterial, arritmias, guías de lipidem 25, guías de tratamiento, manejo avanzado de vía aérea. Ok, entonces vamos acá. Vamos a manejo avanzado de vía aérea. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es de que en muchos casos, algunos vamos a trabajar con varias IAs. Yo en este caso estoy trabajando con Perplexity ahorita. Y eso tiene un sentido. Cuando comenzamos en un campo, tenemos varias formas de acercarnos al conocimiento. La IA lo que nos permite es hacer una búsqueda en varios foros. Entonces vamos a pedirle que nos dé los mejores recursos. Cursos en libros, guías o manuales. Listo. Aquí le estamos pidiendo que nos dé los mejores recursos en libros, guías o manuales. Vamos a ver cómo nos da. Otra cosa que podemos hacer es que todas las IAs, y en este caso Gemini también, tienen algo muy interesante. Imaginemos que colocamos el tema que queremos. Si todos tienen Gemini, pueden entrar aquí y pueden darle clic a este archivo de más. Les paso el enlace de Gemini para que puedan loguearse. Gemini tiene la opción de poder crear algo que se llama Deep Research. Deep Research es búsqueda profunda, permite buscar en fuentes, en este caso solo va a ser búsqueda, y crear un reporte extenso de la evidencia del tema. Entonces, obviamente hay que ponerle algunas reglas, ¿no? Voy a hacerlo aquí para trabajarlo con ustedes. Vamos a crear un reporte. Reglas, solo artículos peer review, indexados, digamos, ¿no? Últimos 5 años, prioriza procedimientos y modelos mentales. Listo. Entonces, enviamos esto y Gemini lo que va a hacer es que va a generar un plan de investigación. A todos aquellos que trabajen con Gemini, si tienen cuenta institucional, Gemini les da acceso gratuito. Luego Gemini nos va a enseñar un plan de investigación con todo lo que va a buscar. No, ninguna, a mi experiencia. Entonces, aquí tienen su plan de investigación. Si les gusta o no, pueden empezar la investigación. Si no les gustó, pueden modificar el plan. En este caso, yo voy a dar a empezar la investigación. Entonces, usualmente cuando quieran entrar a un nuevo campo de conocimiento, mi recomendación es usar 3 o 4 IAs para lanzar este tipo de búsquedas.
¿Ya? Les paso el prompt que he usado. Es un prompt súper sencillo y también pueden lanzarlo en Perplexity. Perplexity también tiene una opción que se llama Deep Research, que es esta de acá, y pueden darle a buscar. Perplexity también tiene otra opción que se llama Spaces. Es esta de acá. En este caso yo les voy a compartir mi espacio y les voy a enseñar, les voy a explicar cómo funciona. Este es un espacio o es como que un prompt que ya he creado en Perplexity que permite hacer búsquedas de esta forma. Entonces yo le voy a pasar esto y lo que va a hacer es que va a recopilar bastantes estudios, pero ya te los va a dar en un formato en el que yo los prefiero. Entonces, hasta ahorita estoy haciendo tres cosas. La primera es que está buscando los libros. La segunda es que Gemini ha lanzado un search de todo para hacer un reporte. Y la tercera es que Perplexity ha lanzado otra búsqueda. Pero ahora vamos con Sebastián. Te quería hacer una pregunta. ¿Hay alguna guía o documento que recomiendes en este campo que sientas que sí o sí deba ir? Ya, chévere. Excelente, gracias. Ya, entonces, si se dan cuenta, estamos tratando de recolectar información tanto de recomendaciones de otras personas en Internet, de lo que la IA nos está diciendo y finalmente de lo que nosotros hemos visto que es útil en la práctica clínica. Mi recomendación es la siguiente: recolectar estas fuentes de información. Entonces la descargamos, ya tenemos nuestra primera guía. Segundo, Perplexity sigue buscando, Gemini sigue buscando. Algo que me gusta hacer a mí personalmente es lo siguiente. Es cuando está trabajando Gemini, voy viendo qué material está recolectando. Por ejemplo, aquí está la guía que creo que has comentado, Sebastián. Pero también tenemos esta otra guía que están recomendando en la ASA, si no me equivoco. New ASA Difficulty Guidelines, ¿ok? La va a reportar. Y así a veces voy viendo el material que recomienda. Mientras tanto, vamos a ver, sigue buscando artículos web. Entonces, tenemos nuestras tres búsquedas corriendo y vamos a lo siguiente. El siguiente paso es conectarnos a Notebook LLM. Les paso el enlace a todos. En Notebook vamos a ir preparando el espacio. Es bastante intuitivo. Ustedes en Notebook tienen una configuración. Pueden ponerle el modo a Notebook. Pueden poner el idioma de salida, en español o en inglés. Desde mi experiencia, los outputs terminan siendo más ricos si son en inglés. Ergo, si saben inglés, yo recomendaría que trabajen con los notebooks en inglés. Sin embargo, para esta clase vamos a trabajar en español. Pueden ordenar pueden ver sus cuadernos, pueden ver cuadernos destacados, pueden ver cuadernos que han compartido con ustedes. En este caso, vamos a ir a todos. ¿Cómo creamos un cuaderno? Le dan clic aquí donde dice crear nuevo y los va a llevar al notebook. Ahora les va a dar una ventana que es esta de aquí. En esta ventana, lo que van a tener es la opción de subir información. Pueden subir sus archivos o pueden hacer que Notebook LLM los busque. Mi recomendación y mis preferencias es que ustedes tengan control sobre lo que van a trabajar. Por lo tanto, yo no pediría, a menos que sea algo que sea chiquito, que lo busque así. Ahora, ¿cómo suben un archivo? Simplemente sueltan su PDF aquí. Ahora, ¿hasta aquí todos están? ¿Todos están dentro de Notebook? ¿Todos subieron ya su PDF o el documento? ¿Hay alguien que quiere alguien que necesita que repita alguna fase? ¿Todo ok para continuar? Listo. Los documentos
Ok, ¿qué es lo que te buscó? Recuerda que cuando quieres hacer eso, lo que tienes que hacer es darle a Deep Research y te lo va a dar de esta forma. Ya, acá está el reporte. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Vamos al siguiente paso. Lo que se saca de Gemini es lo siguiente, es este reporte. Acá hay una opción de compartir y exportar. Lo que yo hago es darle a copiar el contenido. Se le da a copiar el contenido y el siguiente paso es agregar fuentes y eso es lo que les quería comentar. Ustedes pueden subir archivos, pueden subir sitios web o YouTube, pueden subir guías desde su Drive si tienen o pueden subir texto copiado. En este caso, yo pego el texto y lo inserto. Esa es una forma. Listo, ya tengo dos recursos. Ahora voy a ver el siguiente, que es cómo está yendo mi recurso de manejos, ¿no? Aquí ya de recomendaciones que me iba a decir. Aquí si se han dado cuenta ya me ha dado recomendaciones. No me ha dicho puedes leer este libro, puedes leer el otro y demás. Ok, a ver, entonces respondo preguntas antes de continuar porque quiero enseñarles la parte de los libros. Los documentos se sacan de los prompts que le pusimos a Gemini. Si quieres, sí, no es una obligación. Lo de Gemini es para tener un resumen grande. Sí, yo puse el prompt de manejo de vía aérea y no me busca los links como a usted le salió de las guías de ese tema. Felipe, ¿le diste a la parte de Deep Research? Ahí está buscando. ¿Lo volviste a hacer y está bien ya? Ya, excelente. Ahora sí. Esta siguiente fase no es algo que recomiendo que hagan, no debería hacerse. Eh, la verdad es de que yo por eso reviso qué es lo que ha buscado Gemini. En mi experiencia, confío en los reportes. Sin embargo, como tú dices, Perplexity me parece mucho más confiable. Ahora, eso es algo que no deberían recomendar hacer, pero vamos a trabajarlo porque es algo que en Latinoamérica se suele hacer, ¿no? Pero está en contra de cualquier recomendación que les vaya a dar. Entonces, aquí nos han recomendado un libro, que es el libro de Hardware and Venom of Airway Management. Entonces, vamos a buscarlo en Google primero. Entonces, tenemos una versión aquí, tenemos esta otra de acá. Lo primero que si queremos un libro, podemos agarrar y entrar y buscarlo aquí, ¿no? En esta región que está acá, que es Internet Search. Sin embargo, también pueden buscarlo en LibGen LI, que no es algo que yo les recomiendo que hagan. LibGen LI es una plataforma de acceso abierto para algunos libros. Aquí ustedes pueden acceder al material o a los libros que necesiten alguna vez, algo así como books médicos para los que hacen medicina. Y aquí están los documentos. Sorprendentemente, este libro tiene un peso bastante grande, que estoy viendo ahorita. Entonces vamos a ir acá y vamos a buscar un handbook. Ok. Este libro lo pueden descargar. El proceso es este, igual obviamente con todos los procedimientos que ustedes vean prudentes para evitar que su computadora se llene de virus, ¿no? Eh, ¿Por qué les comentaba esto? Porque a veces uno va a querer trabajar con libros y los libros son sumamente pesados y grandes. Eh, Algo que les quería decir era de que estos LLMs, al final Notebook es otro LLM, es un modelo de lenguaje grande que trabaja con un sistema que se llama generación asistida por recuperación. Básicamente, busca la info que tiene. Ahora, cuando hablamos de LLMs, nosotros trabajamos con tokens, que son las unidades mínimas del lenguaje que los LLMs manejan, como las palabras para nosotros, pero más chiquitas y diferentes. Entonces, a veces cuando los libros son muy grandes, a pesar de que Notebook te dice si puedes trabajar con 300 páginas, corres el riesgo de que cuando haga la búsqueda no lea la página número 150 en adelante.
o la 120 o la 180 en adelante. Entonces, algo útil es convertir estos libros en pequeños chunks o grupos manejables, es decir, cortarlos. Hay varias formas para cortarlos. Una forma para cortarlos sería, lo corto en base de capítulos. Ok, pero eso requiere que tu libro tenga los capítulos ordenados, tenga headers y demás. Si no tiene, la siguiente forma sería, ok, los corto en base de inteligencia artificial. Ok, eso te va a costar un montón de plata. La otra forma es cortarlos en base de número de páginas. Y para eso están las dos herramientas que les iba a comentar. No sé si tienen un libro por ahí, algún libro que quieran usar ahora. ¿Me confirman si tienen un libro en PDF en su computadora? Ok, uno más corto, igual puede ser uno pequeño, ¿no? Excelente, Leonel. Sí, entran a LibGen y siguen el proceso que he puesto. No lo voy a volver a hacer porque no es algo que quiero hacer. Ahora, si quieren cortar PDFs, tienen lo siguiente. Está esto de I Love PDF, pero también está esta otra app que he diseñado con la que yo trabajo. A mí me sirve un montón. ¿Qué es esta de acá? Que se llama PDF Splitter. Es una que yo he hecho para mí. Espero que les pueda servir si no entran en Split PDF. Lo que hace esta app es que procesa el libro y el libro lo corta en partes. Lo corta en capítulos manejables para notebook. Usualmente yo trabajo con cortes de 20 a 30 páginas, que es lo que me resulta a mí personalmente mucho más fácil. ¿No? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer va a ser, voy a abrir algún libro que tenga. Voy a ir a Experts, voy a ir a Non-Processed, Chunks, PDFs. Ya, aquí está. Listo, yo tengo un libro que se llama, o trabajamos con este directamente, ¿no? Vamos a trabajar con el Harvard, ¿ya? Ok, ya este libro cargado que nos había comentado Sebastián. Entonces, ¿cómo se suben los libros acá? En Split PDF seleccionas el PDF que quieres y lo abres. En PDF Splitter, igual, seleccionas el libro que quieres y lo abres. Y luego seleccionas cada cuántas páginas vas a cortar. Si son 1192, entre 50 te darían 23 cortes. Notebook LLM, si no me equivoco, me corrigen, permite que las personas que tienen el plan normal les deje subir hasta 50 archivos y las personas que tienen el plan Plus les permite subir hasta 300. En este caso yo voy a dividirlo en 50, ¿ya? Lo va a procesar y aquí también. Aquí en Split PDF pueden darle a Fixed. Yo creo que sería una alternativa muy buena dividirlo en capítulos, pero al momento, en este momento actual, eso requiere que tú uses un reconocedor de Markdown y demás. Hay skills para hacerlo en Cloud, pero no he visto en otro lado. Así que lo que vamos a hacer es dividirlo en base de 50 páginas. Y lo va a dividir. Y aquí también. Como es un libro largo, se va a demorar en procesarlo. Excelente también es. Ya, aquí está. Ya procesó todo y ahora lo estoy descargando en zip y ya tenemos el libro cortado. Me confirman, ese artículo, ese Perplexity que les he pasado es un coaching research. Toda esta es la parte que es como que aburrida que nadie quiere hacer, pero es la parte que tenemos que hacer. Entonces me confirman que han podido abrirlos. Ok, miren, entonces acá ya tenemos todo dividido, todo partido. Vamos a abrir uno random para ver si lo ha cortado bien. Y en efecto, lo ha cortado bien. Listo. Entonces ya tenemos todo el archivo. Y ahora, ¿cómo se sube esto a Notebook?
Pues otra vez dan a agregar fuentes. Por eso voy a compartir toda mi pantalla. Entonces quería enseñarles que aquí está el archivo ya. Ya tiene todo dividido. Lo tiene por partes. Aquí pueden verlo. Si se dan cuenta está todo ya por 50 partes. Y lo siguiente que tenemos que hacer es subirlo así. Lo sueltan ahí. A pesar de que era un libro pesado, Sebastián, o sea, se puede gestionar con Notebook con estos divisores, ¿no? Igual también podemos ver cómo fue la partición de iLove PDF y también lo partió de esta forma. Excelente. Ambas particiones han sido muy buenas. Entonces, ya tenemos nuestro libro. Ahora, ¿alguna vez han probado traducir videos de YouTube con Notebook LLM también? No sé si alguien lo ha intentado. Entonces, en Notebook LLM también podemos agarrar y traducir estos videos, transferir estos videos que tengamos, ¿no? Algo que yo les recomendaría cuando estén trabajando puede hacer que busquen Grand Rounds y busquen estos videos que sean pues, de gente como que experta, touch y demás, ¿no? Miren, por ejemplo, este de aquí es una perspectiva de un intensivista, podcast y esas vainas. Entonces agregamos la fuente, ponemos el sitio web y aquí ustedes pueden, cuando le dan clic a sitios web, pueden subir videos de YouTube. Y lo insertan y simplemente Notebook ya va a manejar el video de YouTube de otra forma. Y ya está, ya tenemos todo este conocimiento. Listo. Hasta aquí lo tenemos bien. Ahora, ¿todos tienen ya un notebook creado o prefieren que yo lo haga primero y luego practiquemos todo uno por uno con ejemplos? Ya, primero, excelente. Entonces, hay dos formas de trabajar con Notebook, ¿ya? Una es directamente acá en Notebook y la segunda, que me gusta a mí un montón ahora, es esta. Dentro de Gemini tienen la opción de ver sus cuadernos. A mí me encanta porque me gusta cómo trabaja Gemini. ¿Se acuerdan el libro que hemos creado en base del tema de guía de manejo? Está acá. Ahora está aquí, guía de manejo de intubación traqueal difícil con las 27 fuentes que teníamos y lista para hacerle la pregunta que queramos, para promptearla y demás. Ahora, ¿por qué me gusta más esta? Por una razón. Porque vamos a ver que nos crea una imagen y vamos a usar un prompt que a mí me encanta. Así que vamos a ir aquí y vamos a pedirle que nos cree un mapa mental de todo el material que hemos visto ya. Entonces, para eso vamos a usar el prompt que está acá, que es algo muy diferente a cómo se puede trabajar directamente, porque eso es una infografía que va a crear aquí, en Gemini. Sin embargo, en Notebook también puede crear infografías, que estarían acá. Imaginemos que queremos explicarle esto a un paciente, pues generemos una infografía. No, este prompt es nuevo, porque quiero probarlo diferente. Se les va a prestar, ya no se preocupen. Eh, es un prompt que es más full médico, pero bien útil. Entonces quiero que comparen cómo se trabaja en ambas. Obviamente, esta es mucho más bonita desde mi perspectiva. Entonces, miren, como es un tema tan grande, me está pidiendo de que me ha dicho, ok, dime qué tema quieres que yo cree, ¿no? Sebastián, como tú lo propusiste, ¿de qué tema te gustaría que cree el gráfico de todo este material, de estos cuatro? Ok, le pedimos el punto 4. Mientras tanto, este sí ha como que nos ha dado opciones, ha creado, y ustedes pueden interactuar con el notebook de todo el conocimiento que tienen aquí. Esta es una interacción básica, aquí no estamos trabajando con los prompts que vamos a trabajar y tampoco estamos conversando, simplemente estamos pidiendo productos, porque quiero enseñarles la diferencia de trabajar con Gemini versus trabajar con Notebook LLM. Ahora, mientras esperamos eso, Notebook LLM tiene cosas más interesantes. Como les dije, no, porque aquí estás trabajando directamente cuando trabajas con la versión de cuadernos.
trabajas, es como que tienes el notebook, pero directamente en el cuaderno, que sería muy distinto, es una muy buena pregunta. Sería muy distinto que yo agarre e importe el notebook acá. Cuando hago esto, simplemente estoy trabajando con el notebook más Gemini, pero esto de aquí simplemente es como que me han cambiado la interfaz del notebook a Gemini. No sé si me dejo entender esa parte. Es como que esto es como notebook, pero desde Gemini, lo otro es notebook, y esto de aquí sería notebook más Gemini. No, no, ajá. Pues volviendo al tema, ajá, es como un acceso directo a notebook, pero mucho más amigable, porque esto incluso es una app que tú podrías gestionar en tu celular. Entonces, vamos acá. Vamos a decirle que sí. Lo que hace este prompt, que es muy interesante, es que estructura un mapa del tema. Te dice cómo se va a hacer, te dice cuál es, te, te crea el mapa y luego recién te crea la imagen. Ahora sí, volviendo al tema era este. Entonces, teníamos formas de agregar fuentes. Lo siguiente es que tenemos formas de agregar otras fuentes de web. Tenemos también aquí para hacer deep research, pero en Notebook tenemos esta ventana de texto. Luego también tenemos formas de crear podcast. Pueden crear resúmenes, opiniones, debates y demás. Pueden crear presentaciones. Por ejemplo, imagínate que tienes que hacer una presentación de un tema y aquí le dices, ok, quiero una presentación de esto y las crea. Vamos a escoger un tema así random. Vamos a escoger el tema que es este de acá. Entonces aquí le estoy pidiendo el tema que habían comentado, tema de intubación con firoscopio despierto y presentación detallada. Listo, la genero. También voy a crear el mismo, pero con podcast. Listo, lo genero. También se pueden crear videos. Puedo ponerle un video kawaii y acá puedo pedirle orientado a pacientes. A mí me sirve un montón porque es como que tengo mis notebooks de casos y en base de la historia que tengo del paciente puedo dejar creando el video para cuando lo vea otra vez y ponérselo mientras estoy atendiendo, estoy haciendo trabajo administrativo. También pueden crear mapas mentales, pueden crear informes, que lo voy a dejar un ratito, pueden crear flashcards, pueden poner como que centradas en este tema, pueden crear cuestionarios, pueden crear las infografías y pueden crear tablas de datos que en este momento no me parecen como que me parecen más relevantes cuando tengamos otras cosas. Ahora hay algo más interesante aún. Todos los chats que ustedes tengan en Gemini con este notebook son guardados acá. Y eso va a ser muy relevante después. Pues quiero la imagen de esto y ya está creando todo. Ahora, paso número uno de usar Notebook LLM para estos temas, tener un mapa mental de todo el campo. Este es el mapa mental. Acá está manejo de la vía aérea en procedimientos de anestesia, anestesia regional y vía aérea difícil, anestesia fuera del quirófano. ¿Ok? Esto es cómo navegar por este mapa mental. Le pueden dar clic y les ha abierto a más temas. Ha tratado de resumir, o sea, en base de qué temas se repiten más en todos los documentos, lo trata de resumir para que podamos manejarlo. Entonces, si yo quisiera dominar este tema, tendría que saber beneficios de la AR, alternativas a anestesia general, centro de dolor posoperatorio, reducción de dispersión respiratoria. Voy leyendo, voy leyendo. Si quiero, puedo abrirlo así para expandir todos los nodos y tener todo el mapa del campo de lo que quiero conocer. Pero ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque yo puedo darle clic aquí, beneficios de la AR y poder, ok, alternativa anestesia general. Listo. Entonces, cuando ustedes le dan clic a uno de estos nodos, lo que cambia es de que en esa ventana va a explorar todo el tema de ese nodo. Y mientras da una respuesta, podemos explorar todo el campo, absolutamente todo el campo de lo que tenemos acá. Ya, eso por un lado es interesante, pero por otro, quería comentarles algo. Como están interactuando bastante,
me han motivado mucho y hay algo que más que les quiero dar en esta clase, que son los prompts que yo he usado en algún momento cuando quería trabajar con Notebook LLM directamente. Pueden entrar a ese enlace, esto ya es cortesía mía, pero les enseño esto por una razón. Ya miren, ¿sí o no que esto básicamente se lee como si fuera un libro otra vez? Parece un libro, ¿no? Ya. ¿Por qué les comentaba esto? Porque en ese Notion que les he pasado hay un prompt que es este de aquí. Es uno de mis prompts favoritos. Se llama Prompt Notebook General. Ya es el prompt al que más chamba le he puesto cuando trabajo con Notebook. Le dan clic a copiar y Notebook te permite modificar la forma en la cual interactúa contigo. Notebook hace esto. Tú puedes definir tu objetivo, estilo, rol de conversación, cómo te gusta que te hablen a ti y puedes personalizarlo. Ahí yo copio el prompt y pueden elegir la longitud de la respuesta, más larga. Y quiero que vean cómo va a cambiar, ¿ya? Voy a preguntarle lo mismo. Voy a darle compartir a todos. Acceso completo, restringido. Todas las personas, cualquier usuario que tenga en la web y compartir. Listo, creo que ya tienen acceso a otra. A ver, entren ahora. Ya, listo. Ya, esto es lo interesante. Miren cómo cambia. Quiero que vean el output, ¿ah? Simplemente miren esto. Esto era un texto del libro, pero ahora miren qué es lo que ha hecho. Ese mismo nodo lo ha convertido en objetivos de aprendizaje de ese tema, en cuál es la pregunta guía para ese objetivo, cuáles son los conceptos que se están haciendo. Ahora es obligatorio que te haga un link a este pedazo de información. Aparte de eso, te está llevando a de dónde ha sacado la información. Bueno, esto ya lo está trabajando Notebook, lo lee de su forma, ¿no? Y así es como va trabajando Notebook aquí. Entonces, me parece muy interesante cómo convertimos el conocimiento de esta forma. A mí me encanta hacer esto, eh, porque ya no lo hace tan cerrado, sino te dice, ok, vas a revisar este concepto. Muy bien, así se comienza, así se explora, así es como va esta cosa, ¿no? Listo. Entonces, así es como podemos explorar ahora modificando el notebook a cómo quiero que trabaje, ¿no? Ok, por ejemplo, quiero saber más del Ambú. A diferencia de que antes me dijera, el Ambú es esto, ahora me va a dar un resumen mucho más detallado de, ok, esos son los objetivos de lo que tienes que saber de un Ambú. Así es como se organiza en una estructura el conocimiento de este tema. No sé qué opinan del cambio de que ustedes puedan formatear cómo les da la respuesta. Porque ese es un ejemplo que yo les estoy dando. Lo que ustedes pueden hacer luego con ese prompt es modificarlo a como quieran. La idea es que sea comprensible para nosotros, que reduzca la carga cognitiva y que sea amigable. Entonces, otra vez aquí tengo lo siguiente, ¿no? Sí, puedes colocarle niveles básico y avanzado. Pero esto quiero que vean que es cómo transformamos el conocimiento en algo que es manejable para nosotros. Entonces es como que, ok, analizar las ventajas biomecánicas, evaluar el rol del dispositivo, sintetizar la relación entre la técnica de compresión, formular estrategias de mitigación, integrar el uso de BB. Y ahí vamos trabajando. Y aquí está como que un mapa mental final de todo lo que trabajamos y luego próximos pasos recomendados. Hemos transformado el conocimiento en algo manejable. Entonces, y esto es solo cambiando un prompt y creando el mapa mental. Todavía no hemos llegado al punto en el cual estamos viendo modelos mentales avanzados y demás. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a volver a cargarlo porque fácil ya han terminado los outputs, solo que ya está, listo. Aparte de eso, Notebook tenía más opciones. Notebook daba tarjetas. Y no sé, Sebastián, estás por ahí, es como que ya tienes las tarjetas del tema que habíamos comentado, ¿no? La indicación principal para hacer una intubación con fibroscopio, ok, listo.
Y luego aquí es lo más interesante. ¿Con cuántos minutos de antelación se debe administrar un anestesiólogo antes de iniciar una anestesia tópica oral en un ATI? 15 minutos. Ya, yo creo que me lo explique por qué. Porque no sé cuál es la evidencia con la que está diciendo esto, ¿no? Y con eso ya puedo yo agarrar y decir, y mira, ahora me va a dar este resumen basado en el prompt que les he dado al inicio del Notion. Porque ya simplemente voy a agarrar y recibirlo de esa forma. Y así puedo repasar flashcards del tema que yo quiera, pero eso siempre sabiendo qué es lo que yo quiero estudiar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal? Nombre de los tres pilares de manejo, demás. Y aquí está. Si yo no sabía esta flashcard, pues aquí tengo otra vez los objetivos. Aquí tengo qué es lo que debería saber, qué es lo mínimo que lo quería saber, luego las guías y demás. Entonces, así es más o menos como trabaja en Notebook LLM con flashcards. Ahora, pero también puedo hacer lo siguiente. Podía crear cuestionarios y crea preguntas de examen. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una indicación primaria para realizar intubación traqueal con el paciente despierto? Ok, obtener tutelar, según una secuencia de inducción rápida de emergencia. Digamos que es esta. No, me equivoqué. Historia previa de Viera el edificio, la institución es la misma. Entonces, explícamelo, porque la verdad es que no sé por qué. Entonces, otra vez va a recolectar toda la info y me va a explicar esto de esta forma. Y así puedo hacer mis preguntas, mis repasos, ¿no? Pero también puedo hacer más cosas. O sea, aquí está la infografía que le había pedido, que la diseñé para mí, protocolo de intubación con fibroscopio en paciente despierto. Entonces ya tengo mi infografía, pero también podía pedirle más cosas. Tenía esto que es una guía de anestesia regional, que la creó, que es como que para el paciente, en Kawaii. O sea, ustedes pueden crearla y darle, decirle lo que, en lo que quieran, ¿no? O sea, ok, tengo que explicarle esto a un cliente que probablemente tiene un vocabulario muy distinto al mío. Entonces es como, crea este documento para tal persona. Porque a veces cuando llegamos a un punto muy técnico, como incluso me pasa a mí, es difícil transmitir las cosas a otra persona. Eh, a menos que uno tenga muchas habilidades sociales y demás, ¿no? Pero eso también cuesta, ¿no? Es como que el tiempo que gastas en cómo le transmito esto a otra persona, lo puedes acortar con IA. Es como que esto de aquí, cualquier paciente va a agarrar, oh, qué bonito, lo voy a entender. Y le vas explicando todo el proceso. Pero también, Sebas puede crearte diapositivas. Y tienes diapos, por ejemplo, estás un día de guardia y creas las diapos que necesitabas, ¿no? Obviamente las revisas, y puedes dar revisar y puedes decirle, ok, aquí está esto mal, este dato tienes que modificarlo, por favor coloca acá la referencia que has usado y demás. Y así es como puedes ir trabajando. Mire, las imágenes que creas son increíbles. Te está dando básicamente, creo que todo, ¿no? Y luego puedes decirle, ok, en esta última faltó las conclusiones, faltaron objetivos de aprendizaje y demás. Pero eso es simplemente es promptear. Es decirle, quiero esto y quiero lo demás. Quiero esto, no, esto sí, ¿no? Entonces ya vimos protocolos, vimos mapas mentales, vimos intubación, vimos cuestionarios. Pero Notebook puede hacer muchas cosas. Y ahorita está terminando de crear un resumen de audio, o espero que podamos escucharlo todos. Y también está creando un resumen de video, ¿no? Pero entonces. Esto es Notebook LLM nivel uno, nivel 2. Vamos a seguir yendo adelante. Entonces, les había comentado que habían estos 6 prompts básicos que estaban acá. Imaginemos que queremos aprender, vamos a ir ahora a otro tema, que es un tema que me interesa a mí, que es luto complejo. El duelo complejo es un tema muy interesante, está relacionado sobre todo a estas pérdidas que se acompañan de disfunción y otros síntomas que parecen como que, digamos que parecen depresión y que duran más de un año, 6 meses. Creo que es una experiencia muy frecuente. Eh, Ese es todo mi notebook. Aquí yo he puesto papers, info. Lamentablemente no hay libros, así que trato de poner todo. Entonces, estos prompts que les he diseñado, los pueden copiar. Pueden ver el prompt si es que gustan. Ahí está, para que ustedes lo editen. Pero simplemente si quieren lo pueden copiar.
¿Y cómo se usan estos prompts? Le dan a informes y le dan a crear tu propio informe. Y simplemente le dan pegar. Y aquí también le podemos dar informe a lo que Sebastián nos había pedido y le damos pegar. Y con eso tenemos un glosario. Y el glosario es lo más clave. Mientras esperamos eso, quería enseñarles otra cosa. Eh, Nos ha creado un video. Entonces vamos a darle play al video. Me dicen si Hola, pueden hoy escuchar. vamos a hablar de un procedimiento médico del que quizás se haya oído hablar, la ¿Lo pueden intervención escuchar? con fibroscopio despierto. El objetivo es muy simple, aclarar qué es, por qué a veces es la mejor opción y sobre todo cómo todo el proceso está pensado para la máxima seguridad y comodidad. Muy bien, vamos al grano. Es muy Ya. probable que, Este video se diseñó para un paciente. hablando con el equipo médico, haya salido este término, intubación despierto. Y es totalmente normal que solo el nombre ya llame la atención y genere alguna que otra pregunta. Seamos sinceros, la palabra despierto puede sonar un poco intimidante, pero si se ha recomendado este procedimiento es justo por lo contrario, porque se considera la vía más segura posible. No se trata de estar completamente consciente de todo, ni mucho menos, sino de algo mucho más importante, mantener la respiración natural hasta que la vía aérea esté 100% asegurada. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? Entonces, este video puede descargarse y pueden llevarlo en iPad, en celular, en donde sea. Entonces, usualmente en Latinoamérica tenemos poco tiempo para psicoeducar y a diferencia de otros países no tenemos como que tantos asistentes sociales que puedan psicoeducar al paciente, tantas enfermeras. Así que es como que, ok, señor, le voy a pasar este video o le voy a dar el enlace, ¿no? Porque también pueden compartirlo. Pueden compartir el cuaderno y pueden copiar el vínculo y pasar este video como que a alguien más, o incluso entenderlo ustedes, ¿no? Eh, Esa es una. Y la otra era esta de aquí. Eh, Notebook permite crear Introducir un tubo de plástico por un podcast que puedes ir escuchando la mientras garganta hasta caminas. los pulmones de una persona mientras está completamente... La farmacología moderna. Normalmente se administra en un bolo lento de Pueden unos ponerla en por 0,7 dos a 1,0 microgramos por... y pueden, o sea, hemos convertido un libro con guías y demás en varias formas de conocimiento, ¿no? Desde documentos, mapas mentales, desde cómo lo procesa para nosotros, desde diapositivas. Simplemente es como que, ok, ¿cuál es la información? ¿Cómo la quiero usar yo? ¿Y cómo la necesito para transmitirla a otros? Hasta aquí, ideas, perspectivas, dudas, consultas. Sí, dime sobre las fuentes, Aris, por favor. ¿Le puedo abrir el micrófono? Sí, claro, en Es más realidad, fácil. No es que- que todo el mundo está escribiendo bueno, ok. no, si lo abren me encanta, por favor. Oye, mira, en las fuentes, ¿cómo las categorizas? O sea, porque, mira, imagínate, yo lo he hecho para unas revisiones bibliográficas. Tengo como 100 fuentes que yo he colectado, muchos. Entonces, estuve leyendo, porque no sabía nada de esto, y estuve leyendo y encontré que pues muchas se repiten, muchas son basura, unas se contradicen. Entonces tienes que hacer un filtrado porque puedes encontrarte tú como, por ejemplo, digamos como médico, yo no soy médico, tú como médico te encuentras a alguien que está en contra de tus postulados y le creas un conflicto el otra vez estuve estudiando un poquito sobre nutrición por mi salud y subí y primero quedó arriba de todas las fuentes un artículo sobre nutrición y después sobre los suplementos que yo tenía que tomar. Entonces no escribió nada de los suplementos, tomó casi en referencia la primera cita. Entonces, eso es algo que quiero aprender más porque no quiero que, y por ahí vi que alguien comentaba que tienes que hacer un filtrado bien. Primero, una categorización, darle categorías para que queden arriba los que son top, por ejemplo, ¿sí? Y luego después de las que son, lo que son menos, y, y, y quitar las que son duplicadas, ¿sí? Y también eso, también por eso vi lo de los archivos muy grandes, incluso en videos también, hay videos grandes que se tienen que partir.
¿sí? Ujú. Esos son mis dudas ahorita. Ya, perfecto. Excelente pregunta. Justamente yo creo que a veces lo olvido porque es como que, bueno, al menos yo trabajo de esta forma. Cuando es un tema que me interesa saber, lo primero que hago es busco o handbooks. Los handbooks usualmente son manuales que tienen la evidencia más reciente de un campo. Y, por ejemplo, hay handbooks de Cambridge, handbooks de Oxford y perspectivas así. Entonces, es como que los handbooks tienen evidencia curada por editoriales, pero es evidencia curada en base de estas pirámides de evidencia. Eh, en medicina trabajamos con pirámides de evidencia de, por ejemplo, usualmente priorizamos metaanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos y estudios de cortes. Usualmente trato yo de evitar usar recursos que encuentro en Internet, a menos que sea algo en lo que no me interese mucho, como que la rigidez o la rigidez de la evidencia. Es lo primero, handbooks. Luego, por eso también usé libros, porque los libros como que inevitablemente me dan más seguridad. Lo tercero es de que por eso les pasé este coach. Es este prompt que me había olvidado, hace lo siguiente. Este prompt primero siempre, siempre, siempre prioriza guías. Yo trato de ubicar la evidencia desde acá. Por ejemplo, priorizó esta guía que es la DAS que nos había recomendado. También por eso le consulté a Sebastián, que es como que ¿qué documento sí o sí debería estar? Porque yo no sé nada de anestesia. Entonces, que este agente o que este Perplexity haya priorizado la guía, ya, me da paz. Luego también me ha priorizado otra, que es esta de ADIA, y luego me dice, ok, lo que estoy recomendándote son revisiones sistemáticas, metaanálisis y guías. Entonces yo tengo la tranquilidad de que están en la pirámide más alta de la evidencia. Y luego recién al final me recomienda revisiones narrativas y demás. Entonces, lo que dices es como que garbage in, garbage out. A veces es priorizar incluso pocos documentos, pero que tengan alta potencia. Pero también es útil tener en cuenta este prompt, que también este prompt existe por esa razón. Existe este prompt que es auditoría de overclaims, que es un fiscal epistémico que detecta todo lo que el corpus afirma que está más allá de la evidencia permite. Cuatro capas de gravedad, desde overclaims explícitos hasta dogmas heredados. Lo que hace este prompt es que primero agarra y busca. A veces es muy frecuente que en cuerpos de evidencia, por ejemplo en nutrición, en medicina, en otros campos de la salud o de educación, se asevere causalidad cuando en realidad solo es correlación. Y a veces es como que dicen, sí, X produce Y, pero en realidad es X se ha visto asociado a Y. Entonces lo que este prompt hace es trata de buscar como que esas partes y trata de recolectar esa evidencia. Obviamente tiene errores, pero es la forma en la que yo trato de explorar campos nuevos. Luego hay overclaims sutiles. Este ya solo busca lenguaje. Es muy frecuente que algunas personas usen en su escritura el lenguaje causal, que es algo a lo que es cuando decimos demuestra, confirma, eh, por lo tanto, o sea, cosas así como que dicen, ok, estoy muy seguro de esto, pero es poco probable de que en ciencia estemos totalmente seguros de algo, a menos que sea una ciencia dura. Eh, y luego hay capas de silencios sospechosos, ¿no? Lo que no te dice, limitaciones omitidas, poblaciones excluidas, nunca estudiadas, explicaciones alternativas ignoradas, beneficios sin costo, trade-off, y la capa 4 ya son dogmas heredados, ¿no? Axiomas no examinados y demás. Entonces, es otra forma en la cual también yo trato de protegerme de eso. Igual en I hay un montón de garbage in, garbage out, eh, pero eso no sí como lo trabajo. Otra cosa que suelo hacer es que cuando ya yo he curado como que mi información, creo notebooks muy chiquitos o creo notebooks específicos con varios libros de un tema. Por ejemplo, algo que hice el otro día fue esto de aquí. Dame un segundo que lo voy a poner. Acá está. Este es un notebook centrado en terapia de sistemas familiares internos. Hay tres autores que están en desacuerdo y yo los subo a los tres. Eh, los subo a los tres. Todos los documentos que están aquí tienen la misma longitud y eso tiene una razón para que no se priorice ninguno por encima de otro, para que no haya más peso. Igual al final termina siendo aleatorio esto del orden, pero es sobre todo ese peso que hay, ¿no? Entonces, esas son las formas en las que yo evito eso. Primero, priorizo bien la información que voy a subir. Eh, uso,
la mayor parte del tiempo uso esto de aquí para ubicar info, busco los libros. Si hay varios libros, trato de subir la mayoría y luego como que trato de ver overclaims. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, Chévere. Entonces, vamos a ir respondiendo preguntas. ¿Es posible que cuando investigo fuentes con Deep Research me llegue o sugiera, por ejemplo, esto ha cambiado ahora es así, o si en estas fuentes se contradicen, la tendencia de guías europeas es tal y las americanas tal, o si no? Sí se puede. Si tú se lo pides, se puede. Eh, Sé específico con lo que quieres pedirle. Doctor, ¿podría pasarnos su prompt para tener el orden de las fuentes, por favor? Es este de acá, que es el Coaching Research. Justo lo creé en una época en la que yo estaba bien en la que me preocupaba bastante qué info filtraba, porque hubo un tiempo en el que yo confiaba bastante en estos reportes de Gemini. O sea, a veces solo estudiaba los reportes de Gemini, pero luego me di cuenta como que subía ciertas cosas que no vibraban conmigo. Así que como que dije, ok, vamos a hacer reportes, pero como que más extensos. Listo. Entonces, ahora sí vamos a la parte interesante. Ya nos creó la guía del idioma, que es la primera guía que quería mostrarles. Aquí está. Entonces, lo que hace la guía del idioma es lo siguiente. Te dice el término que deberías dominar, la situación clínica donde un profesional está capacitado, qué es la definición técnica y ejemplo o uso. ¿Dónde se usa ese término? Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque luego pueden hacer lo siguiente. Pueden darle a esto, pueden agarrar y pueden copiar esto, le dan copiar, le dan agregar fuente, le dan a texto, le dan pegar y va a copiar este texto pegado. Ahora en Gemini, en Notebook pueden hacer lo siguiente, pueden cambiar el nombre de la fuente y pueden ponerle guía de glosario. Y ahora en Notebook ustedes pueden deseleccionar todo y pueden hacer esto de aquí. Y pueden crear flashcards solo de el tema que querían. Entonces vamos a poner que cree un montón y que las genere. Entonces, incluso pueden ir trabajando con cada una de las fuentes por separado. O sea, ustedes pueden ir seleccionando las fuentes que las que han visto que les convencen más y demás. Entonces, eso es lo que hace el primer prompt. El primer prompt te crea una guía de lenguaje. El segundo prompt hace algo más interesante. El segundo prompt te crea una guía de habilidades. Entonces, igual en informes, creamos el propio informe, le damos clic acá y vamos a ir copiando todos. Aquí lo que hace es que identifique el 20% de prácticas que producen el 80% de resultados. No es teoría, es cómo se comporta un experto en la práctica y lo que hace es que busca como que, oye, esta es una habilidad, recoléctala y demás, ¿no? Aquí está este otro prompt que me gusta, que es preguntas core del campo, que también se sube aquí nomás en informes, crear informe y le dan aquí. Y luego auditoría de overclaims, que es el prompt que habíamos visto, le damos clic acá y que termine de crear los informes. Ya. Listo, entonces vamos a seguir creando los informes. Y aquí estaba el otro prompt. Simplemente suben y copian los prompts. No hay más magia acá. Y luego modelos mentales, que es cómo se piensa en este campo. Este material va a ser sumamente útil para mañana, porque con estos documentos vamos a trabajar nuestros coach cognitivos y esas competencias procedimentales que también nos pueden servir. Así que vamos a copiarlas. Listo. Hasta aquí ya tenemos nuestros documentos cargando, pero había algo que habíamos dicho que íbamos a hacer, que es que se acuerdan que hace rato lo que hicimos fue pasar el glosario. Con el glosario creamos flashcards. Y estas son las flashcards que ha creado. ¿Qué término describe la situación que un profesional capacitado experimenta dificultad con la ventilación? Vía aérea difícil. La técnica que bloquea la sensibilidad de una región específica del cuerpo como extremidades o cavidades se denomina anestesia regional. Entonces, usando lo que ha creado Notebook, podemos reusarlo y podemos crear nuevo material. O sea, y esto me parece sumamente interesante porque imaginen que son residentes de segundo año, son tutores, docentes y le dan esto a sus residentes, ¿no? O sea, les están dando como que, oye, esto es lo que sí o sí tienes que dominar con respecto al conocimiento que estamos trabajando acá. Y luego pueden pedirle explicación otra vez.
Como que son los temas clave que uno debería, o las definiciones clave que uno debería saber. Y están curadas del material con el que hemos trabajado, ¿no? Y mientras tanto va a seguir creando los informes. Quiero que vean los informes que crea porque a mí me encantan. Entonces, esto es Pareto del experto, ¿no? Son las habilidades que hace un experto. Entonces, vamos a capa uno. ¿Qué decisiones toma un experto? El experto prioriza la anestesia regional como una herramienta estratégica para comprar tiempo y establecer un margen de seguridad superior. La inducción de anestesia general en un paciente con vía aérea difícil es un evento de alta carga cognitiva. Por ello, el diseño del plan anestésico primario busca mitigar la manipulación de una vía aérea comprometida mediante el uso de bloqueos precisos. ¿Qué es priorizar bloqueos neuroaxiales o de plexo sobre la anestesia general en pacientes con predictores de BAD? Porque es Pareto, reduce drásticamente la mortalidad materna y las complicaciones en obesos al evitar la AG y la depresión respiratoria. ¿Cómo se ve un paciente con obesidad mórbida programado para cirugía de extremidad inferior bajo bloqueo epidural para preservar la fisiología respiratoria? Sebastián, no sé si esto hace sentido con lo que has vivido en la práctica. Y así tienes todos los modelos mentales que probablemente tu profesor o tu tutor pudo haberte dado, pero, o sea, algunos, ¿no? Porque él debe tener más, ellos deben tener más. Entonces tienes algoritmo de conversión estructurada, que es secuencia de transición anestesia general basada en la estabilidad del paciente, porque permite una transición calmada y reflexiva en lugar de una intubación traumática bajo pánico. Diferenciar si la causa es emergente o no emergente, determinar la cirugía inmediata, aplicar oxigenación de flujo. No sé si eso también hace sentido, porque ya llegué a un campo en el que no entiendo nada de lo que estoy leyendo. Pero ahora, lo que pueden hacer con esto incluso es, si tienen los modelos o los Pareto del experto, es pasarlos acá. Pero pueden hacer otra cosa, que sí les quería contar. Eh, Como han hecho más preguntas y me han quedado bien otra vez, les voy a dar otro prompt. Este de aquí se llama Checklist Manifesto. Lo voy a subir al Notion que les he pasado, ¿ya? Vamos a abrirlo. Obviamente ustedes luego van a tener que modificar esas checklists y demás, pero prompt, notebook, prompt, flashcards, ya lo van a buscar acá. Prompt, se llama prompt checklist. Ya. Simplemente le dan clic a copiar. Y cuando tengan lo siguiente, pueden agarrar y pueden cambiar. Digamos que quiero entender esto y cómo sería una checklist de hacer esa actividad, ¿ya? Entonces voy a borrar el historial del chat y cambio el prompt de notebook. En vez de este, voy a crear este, ¿ya? No, no voy a crear ninguno. Lo voy a tener así mejor. Predeterminado, guardar. ¿Ya? Entonces, vamos acá y vamos a ir a este prompt que es checklist manifesto. Lamentablemente es muy grande y Notebook solo deja tener 10.000. Quiero enseñarles esto de acá. Conviértelo a menos de 10.000 caracteres. Listo. Mientras lo crea, vamos a dejar esto acá. Listo. Entonces acá tenemos ya los Pareto Expert, o sea que son los modelos mentales, perdón, las prácticas que haría un experto y de dónde está saliendo, ¿no? Ahora, me hacen acuerdo de volver a eso en un rato. Luego teníamos lo que habíamos comentado, que es esta parte de aquí, que sería auditoría epistémica. Esa es la parte que más me gusta, porque, por ejemplo, te detecta overclaims explícitos. Claim uno: en obstetricia, la anestesia neuroaxial resultó en una reducción significativa de la mortalidad materna. Tipo, extrapolación selectiva y sesgo de confirmación. Evidencia necesaria. El texto utiliza el éxito histórico en obstetricia, donde la BAD es a menudo fisiológica gestacional, para validar la AR en toda la BAD. No existe evidencia que esta reducción de mortalidad sea transferible a pacientes con vía aérea difícil, anatómica, patológica o compleja fuera de la obstetricia. Reformulación. El perfil de seguridad de la anestesia regional general en obstetricia es superior, pero su eficacia para reducir la mortalidad en la vía aérea difícil general permanece como una hipótesis no validada.
Experimentalmente, riesgo. La falsa seguridad deriva de datos obstétricos induce a una subestimación de la preparación de rescate de la población general. Listo. Ya, este overclaim es bien fuerte. Por lo tanto, si a mí me interesara mucho el tema, lo que yo haría sería, ok, ¿de verdad es esto cierto? Eh, por lo tanto, voy a buscar si esta evidencia es real, si hay o no existe evidencia, si es una afirmación cierta que Notebook está haciendo, porque aquí lo que más importa es lo siguiente, es que la IA puede decir un montón de cosas, pero donde está el verdadero aprendizaje y lo rico es yo tengo que desglosar cómo ha llegado a esa conclusión, porque ahí aprendo yo. Y si esa conclusión es correcta, yo sé por qué es correcta. Y si es falsa, yo sé por qué es falsa. Porque esta conclusión es fuerte, ¿ah? No sé, Sebastián, ¿eso es cierto? O es como que, o valdría la pena revisarlo. Mientras nos comenta, vamos a ver qué es lo que ha hecho este men. Listo, copiamos, pegamos y nos venimos acá. Ya, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a ver lo de las checklists, no? Listo, ya cambiamos el prompt. Entonces, ya dejamos atrás lo de los modelos mentales, dejamos atrás lo del lenguaje y volvemos a lo de Pareto Expert. Hay muchos reportes, muchas cosas que vamos a tener que digerir, que manejar, que transitar. Lo que hemos hecho ahora es subir esto aquí, el prompt que está dentro del Notion. Vamos a abrir Pareto Expert otra vez y miren lo que va a hacer. Le voy a pedir que convierta esto en una checklist. Mientras tanto lo procesa, seguimos explorando lo que queríamos. Entonces, también nos está dando un mapa de competencias, y esto no solo aplica para este campo, aplica para cualquiera. Estas son las 10 habilidades core que deberíamos saber en base del tema. Entonces, las habilidades serían evaluación física y clínica integral, ultrasonido de la vía aérea, planificación y briefing del equipo, optimización de la oxigenación perioperatoria. Ah, vuelvo a repetir todo. El checklist. El checklist está en prompts, en Notion, que les pasé. Le dan clic a prompts, checklist. Lo copian, se van a Notebook y le dan clic acá a configurar cuaderno. El prompt que tenía antes lo modifican y lo pegan acá. Lo guardamos y simplemente seleccionamos una habilidad, la colocamos aquí en la ventana y va a crearnos una checklist. Ya, esas checklists me encantan porque están basadas en el libro de Atula Wande. Ahorita vamos a volver a esto mejor. Terminemos esto. Eh, Basi divide esto en bloques. Cada bloque tiene tareas. Por ejemplo, tiene la tarea uno que es bloqueo de inserción y verificación del bloqueo, porque esta es un uso de técnicas de catéter para ahorro de opioides. Tarea uno: realizar rastreo ecográfico para identificar anatomía diana. Un rastreo previo, el fundamento te dice que es un mal rendimiento y te dice que es un rendimiento óptimo. Te dice cómo deberías registrarlo. Colocar catéter perineural epidural e infundir anestésico. Te da el fundamento, te da el mal rendimiento, rendimiento que rendimiento óptimo y registro. Tarea 1.3: comprobar eficacia del bloqueo antes de la incisión. Y así es como llegamos a esto. O sea, te creo un checklist en base del reporte que nos dio del Pareto experto. Entonces ustedes pueden agarrar y el Pareto experto que les salga lo pueden copiar la habilidad, pueden dejarla acá y como ya está prompteado de una forma, simplemente ya les va a dar eso. Sí, le copias solo un pedazo del Pareto experto, que sería desde nombre hasta lo que está acá abajo. Siempre, porque cada una de estas unidades del Pareto experto es una habilidad que hace un experto en la práctica real. Entonces, ya teníamos el Pareto experto, tenemos la guía del idioma, podemos crear flashcards, tenemos también la auditoría epistémica, que es cuáles son los errores que tiene mi cuerpo del conocimiento. Y tenemos este aquí que es mapa de competencias, que yo creo que puede ser muy útil también, en el que la capa 3 es solo habilidades, sí, que este es son las 10 habilidades o las 10 competencias que alguien debería dominar en este campo. Entonces,
Otra vez vamos a pedirle a Sebastián, que es el que sabe el tema. No sé si estas 10 habilidades hacen sentido, o sea, son habilidades que tú sientes que en la práctica de verdad son las 10 como que core o centrales que uno domina. A veces no las decimos en la práctica, ¿no? Es raro que uno diga, oye, estas son las 10 habilidades que deberías dominar, pero ahora ya las tienes, ¿no? Aquí. Bueno, entonces te da las 10 habilidades y por cada habilidad te dice qué es lo que haría un novato hasta lo que haría un experto. Si se han dado cuenta, todo esto gira en torno de Dreyfus. Me gusta un montón Dreyfus y podemos revisarla, ¿no? Podemos revisar, por ejemplo, la habilidad 2 que es ultrasonografía de la vía aérea y del cuello. Y podemos ver, ok, un novato identifica la tráquea y la vía aérea y un experto aplica juicio clínico para guiar accesos de emergencia y anatomías distorsionadas por trauma masivo o tumores invasivos. Y aquí tenemos como que el desenlace y la práctica deliberada, ¿no? Esto es lo que hace este prompt, que me parece súper interesante. Pero luego también tenemos el prompt de modelos mentales. Modelos mentales, la regla de 90-120 minutos, el imperativo de la posición supina. Cada modelo mental tiene la descripción, tiene el problema, tiene la mecánica, tiene la aplicación y tiene qué pasa si falla, cuándo falla el modelo mental. Y luego te da un ejemplo. Pues igual aquí el modelo mental de la triada de fallo de ventilación habla de esto, ¿no? El reconocimiento sinérgico de factores que impiden la oxigenación básica, el problema, la anestesia regional puede requerir conversión, la incapacidad de ventilar con máscara es el primer paso hacia el psico, y pueden luego copiar este modelo mental al chat para que se los explique un poco más. Igual aquí tenemos también el reporte de preguntas Core, que son las preguntas que diferencian a un novato de un experto y luego te dicen por qué y cómo las diferencian, ¿no? Entonces hay 10 preguntas existenciales, ¿no? ¿En qué medida la elección de una anestesia regional es un paciente con BAD, es un acto de gestión preventiva o una transferencia de riesgo hacia un escenario de emergencia no planificado, ¿no? Entonces, y aquí vemos preguntas y cómo deberíamos responder. Algo muy interesante es ir trabajando con estas preguntas con el chat y poder ver qué es lo que podemos responder o no de estas preguntas. Entonces, estos son los outputs que puede dar con los prompts. Y simplemente hemos copiado los prompts, ¿ah? Entonces, lo que sí les pediría es de que practiquen ahora. Si uno quiere practicar y yo lo guío y vamos viendo qué reporte les crea, o si ya lo han hecho, me comenten ahora en el chat. Porque la idea de hoy es llegar hasta esta parte, llegar hasta cómo se usa Notebook, cómo creo mis reportes, y luego estos reportes también pueden ser exportados. Por ejemplo, esto de aquí lo pueden exportar a documentos y lo va a crear en su Google Drive, así. Y tienen este documento que puede ser impreso, puede ser trabajado de otras formas. Igual todos los documentos que han creado los pueden exportar hacia documentos o a Google Drive o otros lados. No sé, hasta aquí hay alguna duda, algo más que quieran decirme. Tranqui. Todavía lo de Notebook y Gemini, aguántalo. Mañana vamos a trabajar con Notebook y Gemini, porque vamos a traducir el tutor a Gemini para que trabaje con esto. Así que calma. Ahorita con que estemos en Notebook, súper chévere. Sí, es bien cansado. Yo sé que es bastante información, son muchos procesos y uno tiene que, lamentablemente es como que uno ve este video, tiene que ver el video varias veces. No sé si quieren que repita alguna parte. Sí, ahorita lo voy a subir para que lo puedan ver. Pero me gustaría que
No sé si quieren que haga otro ejemplo. ¿Tienen otra idea de lo que les gustaría hacer para crear de frente? Sí, quiero para hacer otro ejemplo. Para crear de frente los docs. Ah, es este. Lo tengo acá. Dame un minuto, acá creo que es este. Dates. Lo voy a buscar y se los voy a pasar. Pero el que pueden usar mientras tanto es este de aquí. Sí, también lo voy a subir a School. Este de aquí también es bastante útil, que es el prompt de informe, que les crea una... Este les crea como que temitas, y este es el que les crea el syllabus, que es bien corto, pero crea un syllabus bastante bueno de Ultralearning. Me, eh, me dan un tema para poder hacerlo otra vez, para poder guiarlos? Sí, láncense un tema. Ya, chévere. Entonces vamos a agarrar y vamos a ver. Entonces, gracias. Si es trombosis portal, algo que pueden hacer es lo siguiente. O sea, simplemente copian esto. Eh, ahora sí, este es un recurso en el que confío porque hay revisión de esto. Entonces simplemente copiamos acá. Otra cosa que podemos hacer es esto, portal trombosis, guidelines. Buscamos guías. Acá hay una guía, acá hay otra guía. Pues en medicina siempre como que primero guías. Si las puedo buscar yo, chévere, las encuentro, las uso. Listo, ya tengo la guía de enfermedades vasculares. Y esta es una guía de manejo de trombosis portal en cirrosis. Vamos a trabajar con estas tres nada más, ¿ya? Vamos a hacer como que estamos curando esta información. Entonces la descargamos también. Es bien grande, idealmente deberíamos trabajarla cortándola. La subimos. Listo. Entonces ya tenemos dos guías. De todas formas, vamos a pedirle a Perplexity, como hizo hace rato. Vamos a pedírselo ahora a este amigo que les he pasado, que es Coaching Research, ¿ya? Entonces ahí vamos a pedirle Portal Trombosis y vamos a pedirle que lo busque. Hay que darle tiempo para que lo ubique. Mientras tanto, vamos cerrando todo para tener todo más limpio. Listo. Entonces vamos a ver qué nos ha dado. Ok, ya nos está dando papers. Acá tenemos otra. Esta creo que ya la hemos visto. Y nos ha dado los mismos recursos que hemos buscado nosotros. Esa es una revisión. Vamos a ver si nos sirve. Esto ya lo tenemos nosotros. Y lamentablemente no podemos acceder. Así que nos quedamos con los tres recursos. Muy bien. El siguiente paso cuando tenemos todo es, listo, yo quiero mis informes. Lo más importante son los informes. Entonces simplemente le damos a copiar el prompt aquí, le damos a informes, creamos nuestro propio informe y lo pegamos. Ya está.
El siguiente informe es prácticas de Pareto. Lo copiamos, lo pegamos. Preguntas core del campo, lo copiamos, lo pegamos. Auditoría de overclaims, lo copiamos, lo pegamos. Modelos mentales, lo copiamos, lo pegamos. Y competencias procedimentales, lo copiamos y lo pegamos. Listo. El siguiente paso es de que, desde mi perspectiva, a mí me gusta mucho más trabajar con el notebook que te da la información como les enseñé en el prompt de Notion. Entonces, aquí entran a prompts, entran a prompt notebook general, copian esto y vamos a configuración. En configuración colocamos personalizado, le damos más largo y ya está. Listo, ya podemos interactuar. Entonces esperamos simplemente los informes. Mientras tanto podemos ir haciendo preguntas, ¿no? Y ver qué temas hay. Recuerden que podían crear mapas mentales, pueden crear resúmenes en video y pueden crear más cosas. Digamos que creamos un mapa mental para ir teniendo un preview de qué es lo que vamos a leer. En el chat lo que copio es el siguiente. Aquí tienen varios prompts que les he dado, porque me han quedado muy bien. Y tienen prompt notebook general y le dan copiar y lo pegan aquí, en esta región de personalizado. Listo. Entonces comenzamos, exploremos el campo. Entonces, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber evaluación de imagen, ecografía Doppler, cronicidad, tengo que saber anticoagulación y voy explorando y voy señalando, ¿no? Siempre es como que la primera parte del aprendizaje es explorar qué hay en el campo, qué no hay. Y luego la dura en la que sí duele la cabeza es en esta de aquí, en los reportes. Y ya están los reportes. Puedo ver los reportes de guías de idiomas, puedo ver qué temas tengo que manejar, ok, si ya lo conozco y está bien. Voy viendo cuáles son los términos que me sirven. También puedo ver mis modelos mentales. Puedo ver también el mapa de competencias que debo saber. Y así es como trabajamos. O sea, primero nos encargamos de crear nuestros reportes, nuestro mapa mental, setear nuestro notebook y ahora sí a estudiar uno por uno de los reportes que queramos, ¿no? Primero siempre el lenguaje, luego modelos mentales y luego procedimientos. Y ya tenemos todo seteado. Ahora como que fue más fluido. Sí, ya, disculpen si hace rato me excedí porque hace rato quería como que explicarles todos los fundamentos, pero en realidad ese es el proceso. Y luego pueden crear flashcards, pueden crear lo que necesiten, ¿no? Entonces imaginamos que estamos estudiando, no sé, lo de auditoría epistémica, que es los overclaims. Por ejemplo, acá quiero ver este primero, ¿no? Evaluación de causalidad, physics washing, lo leo y digo, ok, este es un claim interesante, quiero que me lo expliques, ¿no? Entonces explícame más esto. Y así es como crean su notebook, suben la info, crean sus reportes y luego en base a los reportes pueden trabajar y crear más cosas. Listo, ahora sí. Dudas, preguntas. ¿Qué estrategia recomiendo para estudiar las guías de las sociedades? Por ejemplo, lo que yo sugiero es lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, si subes una guía acá, lo siguiente que tienes que manejar es el Pareto del experto, que sería quizás lo de las guías. Lo copias y lo que yo haría sería esto. Voy a hacerlo, probablemente mañana les quería explicar eso, pero me encanta que lo saquen ahora. Aquí está. Le diría esto. Aquí hay varias recomendaciones. Hazme decidir en cada una con un escenario clínico. Clínico, hazlo conversacional. Hazme preguntas hasta asegurar que sé cada una de las reglas de Pareto Expert. Una a una solo responde en párrafos.
Cuando yo estudio guías, usualmente hago que converse conmigo en base de las recomendaciones y trato que me sitúe que me ponga en situaciones en las cuales, oye, en esta guía dicen esto, en esta guía dicen lo otro, ¿no? O sea, que la traslade a escenarios más tangibles, reales. Pues vamos a hacerlo de las dos formas acá. ¿Acá está analizando igual? No, 30 fuentes por cuaderno. Ya. Cristian, así, como ya le di el prompt, ahora me está diciendo, imagina que estás en consulta y evalúas a un paciente de 58 años con cirrosis compensada durante una ecografía Doppler de rutina. Le pidieron su centro de salud. El reporte indica un hallazgo incidental, trombosis de la vena porta intrahepática de aspecto reciente. Teniendo en cuenta la resolución por el umbral de 50 y la precisión de imágenes que dicte, ¿cuál sería tu indicación? Ok, le digo, la verdad, un ultrasonido. Entonces, es por cuadernito. Y aquí está viendo, ¿no? Ya está viendo, ¿no? I validated. Exacto, el ultrasonido Doppler es únicamente la herramienta creo que nos dio la pista inicial, pero nuestra regla de precisión exige una transición mandatoria de una imagen transversal. Entonces, así es como practico cuando son guías. Trato de que me lo coloquen en el escenario de, oye, esto es una recomendación, por lo tanto yo la voy a ver en la práctica real y que me la sitúe, ¿no? En un contexto simulado en el que yo pueda interactuar. Bueno, hasta aquí, si no hay más dudas, ya nos estaríamos viendo mañana. No, yo lo hago antes de la lectura. Es que, desde mi perspectiva, esto es comprimir todo el conocimiento. Obviamente algunas cosas probablemente estén mal, pero como les dije al inicio, mejor me doy cuenta que me he equivocado en algún momento, pero he tratado de comprimir todo el conocimiento como que entrando al campo, ¿no? Eh, a mí me sirve un montón en el sentido de que, por ejemplo, voy antes de ver algo y voy antes de una rotación, ¿no? Y repaso todo esto y ya en la rotación voy dándome cuenta que esas cosas quizás no servían en ese momento, debo usar otras y o me equivoqué o lo hice mal, ¿no? Por siempre, el prompt y el Notion van a estar toda la vida, no te preocupes. Eh, y si alguna vez no están, me envían un correo porque a veces yo borro mis páginas de Notion. Igual, lo de GitHub está disponible por siempre. Em, yo no tengo ningún problema con que compartan los prompts con otra persona. No, yo creo que a veces así es la forma en la que va a llegar el conocimiento a otros. Eh, Creo que lo más valioso es entender cómo funcionan antes que solo hacerlo de manera técnica, ¿no? Yo creo que hoy día ustedes han entendido de que el aprendizaje se da en base de predicciones, han entendido que cuando entran en un campo ya hay como que lenguaje que es importante saber, hay modelos mentales y demás, ¿no? Entonces, eso es lo más rico, entender que hay frameworks que sirven, ¿no? No es simplemente que nosotros seamos máquinas y hacemos y ya, sino que entendamos los fundamentos detrás. Así que son disponibles hasta que cierren Notion y hasta que cierren GitHub. ¿Ya? Dice, entonces mañana... sí tengo prompts para eso. En realidad, mañana el tutor metacognitivo que les voy a enseñar, que es en Gemini y en Cloud, tiene más habilidades que las anteriores y tiene una habilidad en la cual puede simularte casos y hacer que practiques como que, ok, este tema no lo entendí, dame 10 casos para asegurarte que lo vaya a entender. Entonces ahora se puede. Y vamos a ver eso mañana también. Sí, puedes hacerlo, pero de preferencia debería ser Gemini pagado. De preferencia. Sí. Cristian, ¿estás en alguna universidad ahorita?
¿Qué tal, Jafre? No, yo estoy en la residencia, soy Ya. CR3 de Carrel. ¿Y en qué universidad estás de casualidad? San Marcos. ¿Tienes correo institucional? Sí, sí, sí tengo. Ya, con ese correo puedes pedir un año gratis en Gemini y en Notebook. Ya, chévere, buena voz. Ya. Listo. Nos vemos mañana. Cualquier duda al correo, porfa. O al WhatsApp. Ya todos lo tienen. Voy a subirlo ahora y ya nos vemos.